Hola, buenos días. La profe, Hola, hola. Profe, una pregunta Ajá. que es respecto a los respaldos para los controles de ejercicio y las pruebas, que Ujú. se puede, por ejemplo, subir un Word ya con las 20 palabras y en ese mismo Word ponerle las imágenes de nuestro desarrollo a mano. Mm, es una gran pregunta. Estoy seguro. Y Me yo he encuentro que es preguntado mucho otros más profes. fácil como resolverlo a mano que estar en el Word poniendo los números y todo. Déjame preguntarle al tiro a los otros profesores. Equipo, me preguntan si para los desarrollos, tanto en los controles de ejercicio como en las pruebas, se puede subir el Word con las 20 palabras y luego fotos de el desarrollo hecho a mano en el fondo. ¿Cómo es la regla, señor coordinador? O sea, en el mismo Word poner las fotos también. Ujú. Es que por eso le pregunté mejor a todo el resto de los profesores y a ver qué nos dice el coordinador, porque en el fondo ahí lo que podría hacer la diferencia es que el Turnitin lo acepte o no lo acepte. Ya, ya. Ujú. Entonces, apenas tenga la respuesta, bueno, yo entiendo que todos están en clases, pero recuérdame el jueves y el jueves lo resolver. hola Profe, profe. Hola. profe, hola. Ujú. ¿No se va a poder entregar en Excel como el año pasado? Sí, Y se entré puede. recién, así que no sé si ya lo dijeron. No, está ahí, están las instrucciones. En Excel y en Word sí o sí. Ah, ya, O gracias, sea, profe. por eso, si alguien me preguntara a mí qué te acorta mucho más el tiempo, el Excel. Ya. Entonces, retomemos donde nos habíamos quedado. Nosotros habíamos dicho, mira, los activos intangibles podían generarse de múltiples formas y una de las formas quizá más complejas era reconocerlo por desarrollo interno. Cuando hay desarrollo interno, las pymes, por ejemplo, jamás van a reconocer ningún activo intangible, porque las pymes permanecen justamente todo el rato, según lo que dice la IFRS para pymes, obviamente, en esta fase, en investigación. No salen de investigación. Y como no salen de investigación, entonces todos los recursos que ellos inviertan en pagarle a personas, en tratar de patentar ciertas cosas, etcétera, en depreciar máquinas para hacer pruebas, etcétera, etcétera, todo eso es un gasto. No tienen capacidad de probar que han entrado a la fase de desarrollo. Las grandes empresas, las que ocupan IFRS full, en el fondo dicen, mira, cuando tú me demuestres que estás en la fase de desarrollo, entonces de ahí en adelante podría capitalizar los costos. Y para eso se tiene que cumplir una serie de condiciones que nosotros mostramos con Recalcín la clase anterior. Pero primero que tú puedas terminar esto, o sea, tenga el personal especializado, pensemos en científicos, que además tú tienes la intención de hacerlo, no es solamente que tú digas, oye, yo puedo hacer esto, quizás en este momento no es económicamente viable. Entonces aquí imagínense proyectos de minería, sobre todo, que hacen exploración, que hacen estudios, etcétera. Quizá al precio del cobre de $4 funciona, a $2 no funciona. Entonces a veces las empresas podrían desarrollar el intangible, pero no tienen la intención de hacerlo. Tú sabes cómo vas a usar o vender el activo. Entonces tú dices, oye, yo no estoy desarrollando cualquier cosa. Yo no estoy concesionando una ruta a Marte, que no sé cómo usar ni cómo vender, sino que ya tengo claro cómo hacerlo. Y entonces sé cómo voy a ganar plata. Tú lo vas a arrendar, tú lo vas a vender, tú lo vas a concesionar o franquiciar o cualquier otra cosa. Y además tú tienes los recursos financieros sobre todo para terminar el proyecto. Y cumplido eso, tú dices, oye, ¿puedo costear el activo? Sí, listo. Entonces ha entrado en la fase de desarrollo. Por eso nosotros discutíamos mucho de los equipos de fútbol, por ejemplo, es súper difícil, no es imposible, pero es súper difícil que reconozcan el desarrollo de los jugadores que han estado en las fases iniciales, digamos cadete o en las ligas juveniles.
porque le es imposible medir fiablemente, o sea, que tú no digas, oye, esto es a la chunte, no, esto es tanto por estos ítems, etcétera, y yo voy a ir desagregando el cuánto me costó formar a cada jugador. ¿Sí? Entonces, hay ciertos activos que jamás se van a reconocer internamente, marcas discutimos mucho. Todo lo que tiene que ver con la plusvalía, mal llamado plusvalía, el goodwill sobre todo, no se genera internamente, se genera externamente. Por eso que a veces se habla de la plusvalía comprada y eso es un desastre, porque la plusvalía única y exclusivamente debiese ser comprada. ¿Sí? Cabecera exitoso, sello o frases buenas, listas de clientes, algunas bases de datos, etcétera, no se van a lograr reconocer jamás por forma de desarrollo interno. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo se pasa a la fase de desarrollo? Fundamentalmente cuando yo puedo probar que el jugador genera beneficios, en el caso de los pases de jugadores de fútbol. ¿Y cuándo logro probar los beneficios? Cuando lo vendo a otro equipo. Entonces, para el otro equipo es fácil reconocerlo porque lo compra. Para ti no es fácil reconocerlo porque lo desarrollaste internamente. ¿Sí? Y entonces ahí nosotros terminábamos la clase anterior diciendo, oye, mira, todo lo que tú inviertes, por ejemplo, en regalos para clientes o en puntos de fidelización, etcétera, no es tan claro que sea publicidad, que sea quizá fidelización de cliente o que sean gastos. Como no se pueden registrar los clientes fidelizados como parte de los activos intangibles, entonces eso siempre va a ser gastos para la compañía. ¿Sí? Y terminábamos discutiendo, oye, los activos intangibles, ojo, que podrían tener apariencia física como un cartel publicitario, por ejemplo, o algún sticker o pintado de plano en una micro y que eso se discutió en el consejo y si uno lo pudiese ver de esa forma, quizás no es del todo tangible, aunque tú lo puedas ver porque el beneficio quizás es la posición. ¿Sí? Entonces, cada vez que la empresa y las empresas cada vez invierten más en I+D, tienen estas fases. Primero en la investigación todo van a gastos, no tienen idea cómo va a funcionar esto, por ende todo pasa por el estado de resultados. Cuando entran a desarrollo se empiezan a capitalizar esos costos y por ende empiezan a generar o a desarrollar un activo intangible dentro del balance del estado de situación financiera. Y luego cuando termino ese activo intangible tú empiezas a producir y esto debe ser, ojalá sea obvio para todos, con una vacuna para el coronavirus. Entonces tú empiezas a producir y cuando empiezas a producir, ¿qué le pasa al activo intangible? ¿Se transforma en inventario? Eh, O sea, se um, transforma en venta. Por ejemplo, es cierto, un punto premio, se transforma en inventario. Esa es la mejor descripción. Inclusive es mejor que lo que yo iba a decir, porque yo iba a decir, mira, cuando yo doy lugar a una patente, entonces inventemos, tú hiciste la Sputnik 5, ¿sí? Una de las, yo tengo esta patente y te costó, no sé, 10 millones de rublos rusos, 100 millones, los costos que hayas demostrado en la fase de desarrollo, ¿sí? Esa patente dura un tiempo, por lo tanto se va a amortizar mientras tú vas produciendo. Podría amortizarla linealmente, que es lo que más se hace, podría amortizarla con las unidades producidas, que es por ejemplo lo que hacen las carreteras. Entonces uno dice, oye, mira, el clásico asiento aquí sería, está malo, sería gasto por amortización contra amortización acumulada, que en el fondo es lo mismo que la depreciación acumulada. ¿Sí? Pero en realidad, si tú te dedicas a producir, el costo de la patente en realidad está dando lugar a vacunas. Entonces está pasando a ser un costo del inventario. Esta combinación de que un activo deja de ser para transformarse en otro activo en vez de ir directamente al estado de resultados, es todo el problema de contabilidad gerencial del siguiente curso. Pero es súper buena apreciación. En el fondo yo estoy desgastando la patente para dar lugar a la vacuna y la vacuna la voy a vender. Pero tú podrías decir, oye, es que yo tengo una concesión. Bueno, entonces mientras pasa el tiempo se desgasta. Podría ir directamente al estado de resultados también. ¿Sí? No hay como un producto en el cual asignarle ese costo. ¿Se entiende? Pero lo importante es entender cuáles son las fases que pasan. Entonces quizá
en la cuarta categoría especial, que esta concesión o que la ley te transfiera ciertos beneficios, puede hacer una diferencia significativa. De hecho, hay una normativa, digamos, como una interpretación, que es la CINIF 12, justamente de eso. Porque si tú vas a invertir en una infraestructura, en una concesión, que de hecho algunos de los comentarios del libro decían, deberíamos haber puesto un caso justamente de esto, y estamos trabajando en eso. Pero si tú vas a reconocer que hay que hacer una inversión, esa inversión es cuantiosa primero. Entonces, ¿cuánto creen que toma hacer una autopista? Que cuesta, perdón. Por ejemplo, no sé, las que a ustedes les parezca, pero la autopista central o la costanera norte. ¿Cuánta plata creen que invertí ahí? En millones de dólares. Todos los que nos podemos imaginar. ¿Cuánto? Denme una cifra para ver qué tan cerca o qué tan lejos están. 10, 50, 100, 500, 1000, 5000 millones de dólares. 25. No, 25 muy poco. 5.000. No, 5000 es mucho. 100, 500. 100. Bueno, 500. sí, ya, miren, 500 más o menos. Depende en todo caso, depende de cuántas pistas tenga la carretera. Si es por túnel minero, es mucho más cara que si es por arriba. ¿Se entiende? Entonces, depende de los matices. Pero digamos que no es una inversión que sea menos de 100 millones y no supera, no sé, pues, si un tramo muy extenso quizás será de 1000 millones de dólares. Pero son en cualquier caso una cantidad significativa, que fíjense que podría ocurrir que en realidad no pase nadie. Entonces, por ejemplo, algunas empresas que le iba notablemente bien antes del año pasado, el año pasado tuvieron una disminución en los ingresos significativos en las concesionarias de carretera. Fíjense que tú lo que tienes es el derecho a... ¿Qué derecho tiene la autopista o la concesionaria de la autopista? Derecho a cobrar peaje o TAP. Eso, derecho a cobrar, pero ¿por qué puede cobrar? Porque el Estado le facultó ¿Pero por qué el se lo derecho facultó el Estado? para mantener la autopista. Que ellos lo construyeron. Porque ellos lo construyeron, no la construyó el Estado. Pero después del plazo de concesión de 20, 30, 50 años, ¿de quién va a ser la carretera? ¿De la concesionaria? No, El Estado. del Estado. Eso es. Por eso que quizás este es uno de los pocos intangibles en la que existe algún valor residual. Nosotros decimos presumiblemente es cero, pero aquí el Estado dice, oye, tú invertiste 500 millones de dólares en una carretera, lo ocupaste por 30 años y ahora te la voy a quitar. Y tú la mantuviste, así que quizás está en súper buenas condiciones. Quizás te la debería comprar y es por un valor casi simbólico, 1 o 2 millones de dólares. Pero todo eso está definido en el contrato de concesión. Entonces, algunas concesiones, depende del activo, esto puede ser puentes, túneles, carreteras, hospitales, aeropuertos, millones de concesiones. Pero en la mayor parte quizás no en la mayor parte, pero en los que implican las inversiones más grandes, digamos, el Estado te garantiza una parte de los flujos. Dice, oye, si mañana pasan 0 personas por la carretera, yo te voy a pagar al menos tantos peajes. Y entonces ese flujo garantizado, fíjense que tiene nada de riesgo, porque si no pasa nadie por la carretera, el Estado te paga igual. Por lo tanto, ¿qué activo tengo yo con el Estado? Cuenta por cobrar. Eso. Fíjense que sí o sí yo le voy a cobrar al Estado. Entonces, por ejemplo, tú construiste una carretera por los 500 millones que decíamos y el Estado te garantiza que de tus proyecciones, no sé, tú proyectas 1 millón de personas o 1 millón de pórticos diarios, de cobro, etcétera. Dice, bueno, 200.000 o 300.000 o algo mínimo en el fondo para recuperar una parte de la inversión, ni siquiera es todo, el Estado te lo va a garantizar. Mientras más grande sea el desembolso, es más probable que el Estado te dé una concesión de ese tipo porque es complejo si no implementar eso. Entonces, tú dices, oye, quizás eso, y eso es la técnica que vamos a empezar a ver hoy día, el valor presente vale 150 millones. Ya, pues entonces lo que falta de los costos de construcción va a ser el activo intangible.
¿Se entiende? Entonces serían los restantes 350. Porque ese sí está sujeto al riesgo de que pasen, etcétera, y no voy a llegar todos los meses a cobrar lo mismo, etcétera. Entonces la naturaleza del activo es mucho más volátil, como lo colocáis, y es más riesgosa en el fondo. ¿Sí? Entonces, el riesgo, fíjense que de la demanda, no de ser demandado en el sentido legal, sino que la demanda es del concesionario. Aquí el riesgo de que pase o no pase, el Estado es el que corre ese riesgo, porque si no pasa nadie tengo que pagarle. Si pasa alguien tengo que compensar la diferencia, que quizás es cero y no tengo que pagarle. ¿Se entiende? Entonces eso hace una diferencia. ¿Sí? Por eso que insisto que la mayor parte es una combinación de estas cosas, no siempre. Por eso podríamos haber puesto una autopista quizás mucho más, en los ejemplos que subimos, una autopista más compleja, etcétera, pero fíjense que ahí yo subí el de la variante de Melipilla, entonces tú dices, oye, no es así como una super ciudad que van a pasar 1 millón de autos por día, que no van tantos camiones, etcétera, que es una variante, o sea, alguien tuvo que hacer una conexión que es súper viable para llegar, digamos, a una ciudad que es algo más rural. Entonces, claro, ahí puede ser que un día no pase nadie y que al otro día pasen 5 millones de personas. Por eso en esos casos el Estado tiene que garantizar. ¿Se entiende? Cuando como que hay pocas personas que realmente quieran hacer la construcción de eso. Porque fíjense que el fondo de hacer una concesión es que el Estado no puede hacer esa inversión, por lo tanto lo delega un tercero que va a recuperar la inversión más una rentabilidad objetivo de acuerdo a los cobros de los peajes en el fondo. ¿Sí? Entonces eso hace una diferencia significativa y quizás por eso estos permisos o estos derechos que te da hacen la diferencia. Entonces la fase va a sufrir, dependiendo del lado que esté también de la concesión, algo distinto. Por ejemplo, la concesionaria es la operadora de la autopista, no es la constructora. Entonces yo llamo, invento a Besalco o a Echeverría Izquierdo o alguna constructora y le digo, oye, quiero construir 100 kilómetros de carretera en no sé dónde. Listo. En esa fase de construcción, entonces, la normativa contable es de cómo reconozco los ingresos. Y ahí tenemos un problema para la concesión. Entonces tú dices, oye, ya, voy a construir 100 kilómetros de carretera. ¿Cuándo reconozco los ingresos de esos 100 kilómetros? Cuando empieza a cobrar peaje. Ya, ese es el operador. Y el que construye, tú eres la empresa constructora. ¿En qué momento de los 100 kilómetros cobro los ingresos? Reconozco los ingresos. Tío. Cuando está lista para la operación, según los requerimientos de la gerencia. O sea, construí de 0 a 100. Entonces aquí reconozco cero ingresos, cero Desde el ingresos. inicio, ¿Cómo desde el inicio? desde cero. Pero ¿y cómo lo reconozco? Aquí tenemos. Y yo creo que se reconocen gradualmente a medida que se va construyendo. Gradualmente. Cierto porcentaje. Por avance. Y ahí hay ciertas técnicas. Por ejemplo, que tú digas, oye, el presupuesto para construir la carretera era 80 millones de dólares. Bueno, ¿cuánto te has consumido de los 80? Ya, pues ese porcentaje de lo que diga el contrato de construcción reconozco como ingreso. O yo lo puse fácil aquí, de 0 a 100, pues si tú avanzaste 20 kilómetros de construcción, 20 kilómetros. Pero alguien dirá, oye, es que hay 20 terminados, pero hay como 15 a medio terminar. Bueno, por eso que las empresas ahí tienen que llamar un hito a un inspector técnico de obras que dice, oye, esto corresponde, 20 kilómetros terminados más 20 a medio terminar equivalen a el 31% de avance. Ya, pues reconozco los ingresos del 31%. Porque si no, fíjense que quedaría un problema gigantesco, y contesto al tiro en la consulta, que tú vas a decir gasto, 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 todos los ingresos al final. Entonces tú vas a perder 3 años mientras construyes la carretera y un mes o un trimestre va a reconocer una utilidad brutal. Y entonces eso distorsiona la información financiera, porque en el fondo tú te fuiste ganando una fracción de eso durante 12 trimestres, por ejemplo, si te demoraste 3 años. ¿Entiendes? Entonces debiera ser parcelada o gradualmente, como comentaba. Perdón, alguien estaba preguntando algo antes y después Lourdes.
Ah, sí, sí, era así, contablemente se pone como ingreso por anticipado o ingreso directamente, porque no está hecha la carretera completamente, entonces, No, no es por anticipado porque no te han entregado plata. En ¿ya? el fondo, tú eres, eh, ¿quién podrás? Ya Avertis nomás, pues ya entonces tú le dices, oye, hagamos una vía más camino a Viña. Listo, pues, ¿cuánto tú vas avanzando? Avertis te va pagando. Entonces, como que el reconocimiento del ingreso es justamente con el pago. O Ah, ya. eventualmente tú dices, oye, te di la factura y Avertis te va a pagar los 30 días, no sé, pues, podría haber un problema de diferencia, pero no son 3 años, ¿se entiende? Entonces, tú emites la factura de acuerdo a lo que el inspector técnico de obras dice que es el avance proporcional. Ok. Lourdes. No, le iba a preguntar eso, que va cobrando gradualmente también la constructora. Sí, va cobrando gradualmente, porque si no, la constructora puede quebrar en el fondo. A mí me pasó estar, nos contrataron una asesoría en la Chile una vez, de hecho después el gerente general de esa empresa hizo un curso con nosotros de casualidad, pero esta empresa hacía proyectos para empresas mineras, CAP sobre todo, Compañía de Aceros del Pacífico, y entonces la empresa dijo que CAP se demoró tanto en pagar que ellos quebraron, pero que ello era rentable, que si lo hubieran pagado todos los meses la empresa nunca hubiera quebrado. Y se fueron a juicio y todo y ganaron, porque en el fondo le dijeron, mira, yo te construí, te mandé a cobrar, pero tú te demoraste en la orden de compra 2 meses, después te demoraste 2 meses en emitir la factura y tú pagas la factura a los, no sé, 120 días, cuando la ley te permitía pagarla más de 90. Entonces no, te demoraste casi un año y tu proyecto era gigante, entonces me absorbió todos los recursos, yo tuve que endeudarme con los bancos para pagar los sueldos, el proyecto no era mío, era tuyo, entonces no lo pude dejar de garantía con los bancos, me cobraron así los intereses y nos quebraron. Y era cierto, y ganaron en el juicio. Pues, entonces, por eso es que las empresas tienen que pagar parceladamente, ¿no? Es como, inclusive diría que hay un pago upfront, que al principio del contrato tú tienes esto, porque si no, esto podría extenderse ilimitadamente. Por el otro lado, el mandante de la construcción tampoco quiere que se demoren la vida, por eso que la constructora tiene que dejar boletas de garantía. Entonces, inventemos, tú eres Mallplaza y manda a construir un mall. Oye, si después de 6 meses no tienes construido el primer piso, te quito la boleta de garantía y te la cobro. Si después de un año no tienes construido el segundo piso, te tiro otra boleta de garantía. Entonces, si tú eres la constructora y pensabas ganar 10 millones de dólares y llegué tarde a construir el primer piso, me demoré más que los 6 meses, me tiran una boleta de garantía, pierdo 5. Si después me quitan la segunda, ya no gané nada. Y si me quitan la tercera o la cuarta, esto podría ser un desastre. Eso le pasó a la constructora Besalco, por ejemplo. Se le hicieron ciertas modificaciones, no terminaron, tuvieron una huelga, se complicaron haciendo la carretera Copiapó, y entonces el Mall Plaza de Copiapó, creo que era, llegó tarde y Mall Plaza le tiró todas las boletas de garantía y Besalco perdió 10.000 millones de pesos. ¿Se entiende? Entonces ambas partes no quieren esperar hasta el final. Los dos quieren ir avanzando con regularidad, ojalá se pueda demostrar eso. ¿Se entiende? Entonces eso es una parte de previo a que sea tu carretera o tu concesión, es el que construye. Después hay una fase que yo entro en operación, empieza a pasar la gente por la concesión. Entonces ahí sí está el pago garantizado por el Estado y el pago que es variable o el que va a ser el activo intangible para la compañía. Entonces, fíjense que la parte contable interesante aquí es esto. Si tú tienes, miren, me voy a cambiar a la pizarra. Tú tienes la cuenta por cobrar. Este es el tiempo, este es el valor de la cuenta por cobrar. ¿Cómo baja el valor de la cuenta por cobrar con el tiempo? Por la tasa de descuento. Por ahí va. ¿Ven? Eso es bueno. La noción de las matemáticas financieras. Entonces, pensemos que esto es un préstamo, ¿no? ¿Sí? Más fácil. ¿El préstamo paga mucho interés al principio o poco interés al principio? Poco. Poco. ¿Y cuándo paga mucho? Si se atrasa, Pero no se atrasan. Solamente pensemos en esto. O sea, si tú debías 500
Y esto voy a decir que era el valor presente de... Voy a ponerle aquí una R, ¿no? De 3 pagos iguales, ¿sí? Pensémoslo entre años, en 3 décadas, como quieran. ¿Cuál de estos 3 pagos es el más valioso? El ¿El primero. primero, el segundo o el tercero? Primero, ¿no? El primero. ¿Y el menos valioso? El último. El último. El primero Porque siempre son los intereses, ¿o no? eso es. Por eso que los créditos devengan mucho interés al principio, menos interés al final. Porque fíjense, digamos que esto devenga 40 de interés al principio. Entonces, los otros 160 que sobran, ¿qué hacen con la deuda? Lo reparten entre La, los otros la periodos. rebajan. Entonces, digamos que te quedan 340. Entonces, como tú después de un año debes 340, tú vas a generar menos intereses, digamos 35. Y entonces, como tú vuelves a pagar 200, ahora amortizas más, amortizas 165, entonces te van a quedar 175. Y después tú pagas intereses de 25 y los restantes de los 200, los 175, calcenan la deuda. Fíjense que la deuda baja súper poco al principio, mucho al final. Entonces, el movimiento que tiene el valor del activo es más de este orden. ¿Se entiende? Al principio baja lento, lento, y después se baja mucho más rápido. Entonces, eso tiene que ver, perdón, hice la curva al revés. Al principio baja lento, lento, y después baja mucho más rápido. Ahí sí. En cambio, fíjense que no es lo que sucede con el activo intangible. Porque el activo intangible, digamos que vale los mismos 500 y dura 3 años. ¿Cuánto rebajo el activo intangible cada año? $166,6. O sea, todos los años lo mismo. Fíjense que esto es lineal. Voy a ocupar la línea, literal. ¿Se entiende? Entonces, eso hace una diferencia significativa porque fíjense que el activo no cae o sube de valor de la misma forma. La cuenta por cobrar se reduce súper poco al principio y mucho al final, en cambio el activo intangible todo el rato es lo mismo. Y la concesión es el conjunto de ambas cosas. ¿Se entiende? Entonces, eso va a ser una diferencia significativa a la hora de contabilizar un activo intangible bajo la lógica. Debería haber guardado la pizarra, no la voy a guardar. Ahí sí. ¿Sí? Entonces, si hay una diferencia entre que sea una cuenta por cobrar, un activo financiero de acuerdo a la IFRS 9 y sea un intangible según la NIC 38. ¿Se entiende? Entonces, tenemos esta fase de construcción donde tú podrías tener las cuentas por cobrar o el activo intangible, pero no está en marcha, está creciendo. Inclusive si tú mismo lo construyeras, es un activo que está en desarrollo, no se deprecia, no se amortiza, como quieran llamarlo. Luego tú pasas a la fase de la concesión original, donde podrías tener una parte como cuenta por cobrar y otra parte como activo intangible, y entonces se empieza a amortizar. Y eventualmente tú vas a llegar hasta el final de la concesión y ahí el Estado dice, oye, mira, una opción es que me la quede yo y la opere. Y eso podría ser más o menos eficiente. O que existiendo el activo vuelva a otorgar la concesión, porque alguien va a pagar 200, 300, 400 millones de dólares por eso, y quizá eso lo pueda hacer, ocupar para construir hospitales, lo puedo ocupar para otro tipo de cosas, porque mi negocio o mi expertise no está en operar infraestructura pública en el fondo. ¿Sí? Y entonces ahí uno de nuevo podría decir, oye, si se la queda el Estado, ¿qué clase de activo es la carretera para el Estado? PPE. PPE.
Si se la concedo de nuevo a otro, va a ser un intangible. Intangible en el sentido del intangible de la NIC 38 o intangible como una cuenta por cobrar, ¿sí? A un activo financiero. Entonces ahí lo más normal, por ejemplo, nosotros lo veíamos con los equipos de fútbol, es que se renueve al mismo concesionario, porque en el fondo se la jugó, estuvo 30 años con nosotros, pero puede cederse a otra o el Estado puede decidir operarla por sí mismo. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Listo, pongámosle número entonces. Una consultora internacional ha declarado que la marca de bicicletas Johnny Menares tiene un valor de 300 millones y además la compañía adquirió al contado los derechos exclusivos sobre una marca de la competencia, Master Bikes, por 150 millones. ¿Qué debería registrar la empresa de bicicletas? Entonces, por una parte, si te dicen que tu marca vale 300 millones, ¿cuánto registra la compañía? 0. Pero, Cero. ¿Por qué? porque la No, creó. imposible. obviamente. Eso, desarrollo interno. En cambio, tú fuiste y compraste una marca que, digamos, es más pequeña, vale menos, pero que tú sí la adquiriste, hay un desembolso, hay una salida de caja. Entonces, ante la duda, imagínense la ecuación contable. Tú dices, oye, bajo un activo, subo otro activo, pues funciona. Que me digan que vale 300 no genera nada, porque yo no podía decir, oye, hay un ingreso, no cumple con la definición, hay una reserva, no sé, son raras esas cosas, no es así. ¿Se entiende? Entonces, solamente los 150 podrían registrarse en ese caso. Ahora, ¿qué sucede si en vez de adquirir solo la marca Master Bikes, la compañía compra la empresa completa por 410 millones, que tiene un inventario de 80 millones y está financiado única y exclusivamente con el patrimonio? Entonces, fíjense, yo pagué 410 por una empresa que tiene una marca de 300 y que tiene un inventario de 80. ¿Por qué pagué 410? Porque era obvio que la marca no me la iba a vender a 380 porque también necesitaban ganancias los otros. La mayor parte de las veces, digamos, a menos que la competencia esté como quebrada, que la puedo comprar barata, ellos quieren exigir lo que se conoce como el premio por control. Dado que tú vas a pasar a controlar mi empresa, vas a tener el 51% de las acciones o más, entonces tú necesitas pagar un extra. Entonces fíjense que si la marca valía 150 y los inventarios valían 80, son 230. Hay unos 180 millones de diferencia con los 410 que serían ¿qué cosa? Goodwill. Goodwill, perfecto. Eso es. ¿Se entiende? Entonces, si uno dice, mira, yo puedo separar la marca adquirida, yo tengo la marca, el goodwill y el inventario. Si fíjense, yo no puedo separar la marca por alguna razón, oye, no fue posible desprender el valor, no hay una forma de calcular el fair value, todas las cosas que discutimos que rodean el concepto del fair value, entonces lo único que puedo distinguir aquí es 80, por lo tanto la diferencia, los 330 va a ser como goodwill. ¿Se entiende? Entonces, sigue siendo un activo intangible identificable, porque tú pagaste 330 por otra cosa. ¿Qué hay dentro de la otra cosa? Es lo que no puedo ver, entonces no es separable. Pero sí sé que a futuro me debería ir mejor porque yo tengo economías de escala, somos dos empresas de bicicleta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Entonces, si puedo separar la marca, el goodwill es menos. Si no lo puedo separar, lo meto todo dentro del mismo saco llamado goodwill. ¿Se entiende? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Entonces, fíjense, ahí tenemos por una parte una compra, por otra parte una adquisición en una combinación de negocios. Está una adquisición separada y una adquisición conjunta, si lo quieren llamar así. ¿Sí? Entonces, Profe, cuando uno... Ajá. en la parte anterior, ¿cómo podíamos saber en qué ocasión usar una o la otra? O Si puedo valorizar la marca por separado, es un activo por separado. Si ya, no la ya, ya, puedo, entonces la meto en lo que sobra en el fondo. La ya, diferencia súper. entre todos los activos que identifique y el precio que pague, eso es el goodwill. Profe, una pregunta. Ujú. Si después quiero vender la marca, ¿cómo sería el asiento? ¿O no se puede vender?
¿Se puede vender? Pues, no, de que se puede vender, se puede vender. Lo que pasa es que si tú la vendes y nunca la reconociste internamente, gano plata. Es una buena pregunta. O sea, a mí me pasó con un cliente que se la vendía una marca que la había desarrollado internamente. Entonces, a esta empresa le compraron la marca por 320 millones. Le entra efectivo por 320 millones. Y al otro lado, yo digo, oye, ¿cuánto valía el activo? Cero. Ah, entonces, ¿cuánto ganaste? Todo. Listo. Ganancia por venta de activo intangible. ¿Se entiende? Como cuando nosotros al final de PP decíamos, oye, mira, lo compraste por 100, se ha depreciado en 30, vale 70 y lo vendiste por 90, entonces te ganaste 20. Ya, pues aquí vale 0 y lo vendiste por 320, ganaste todo. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Y si no está desarrollada internamente, sería por marca adquirida nomás, venta de Claro, mercado. ahí entonces tendría la marca adquirida por 150, pues entonces tendría, cancelo la marca por 150, lo voy a hacer aquí. Haría esto. Marca 150 y entonces me gané 170. Fíjense que como la marca sería un activo intangible de vida útil indefinida, no sufriría amortización. Así que no tendría que tener la contracuenta de amortización acumulada. Ya, perfecto, gracias. ¿No hay de qué? Entonces, perdón, ya hice. Entonces, si tú después utilizas el activo intangible, con el tiempo se desgasta. Ese desgaste, que era la depreciación, decíamos, para las propiedades de planta de equipo, es la amortización para los activos intangibles y el agotamiento para los recursos naturales. Entonces, la contracuenta de esto va a ser la amortización acumulada, que esto es algo que nosotros ya mostramos fundamentalmente en propiedades de planta de equipo. Decíamos, mira, cada uno sigue una norma contable distinta, particularmente para los activos intangibles. Está la NIC 38 para casi todos y la IFRS 3 para el goodwill, para los que surgen de la combinación de negocios, porque justamente la norma de combinación de negocios es la IFRS 3. Que aquí la diferencia era que podrían ser indefinidos porque no tengo idea, las marcas, las listas de clientes fidelizados, etcétera, podría ser infinita los derechos perpetuos o los derechos renovables indefinidamente, por ejemplo las cuotas de extracción de pesca, y que eventualmente el valor residual debiese ser nulo, pero acabamos de decir que en una concesión podría ser eventualmente positivo. ¿Sí? Entonces eso ha sido una diferencia entre las tres grandes categorías que tenemos de activos intangibles de largo plazo, de activos de largo plazo solamente, no intangibles. ¿Sí? Entonces va cambiando un poquito el nombre del desgaste, la depresión, la amortización, el agotamiento, pero corresponden al mismo concepto detrás. Si tus vidas útiles son finitas, entonces se amortizan a través de ese periodo en línea recta si quieren o con las unidades de producción. No con los ingresos, que eso fue lo que muchos hicieron en la autopista. Pues entonces alguien me preguntaba del capítulo de lectura, oye, ¿qué pasa si, por qué se habrá prohibido de amortizarla de acuerdo a los ingresos si en realidad el ingreso es el beneficio económico? No es el único. El ingreso es uno de los beneficios, pero quizás tu otro beneficio es vender el activo al final o la opción de renovarlo, etc. Hay otros beneficios que podrían existir. Entonces, además pasaba que las empresas decían, oye, mira, yo tengo esta concesión que vale 300 millones y voy a recibir peajes por 1.000 millones. Entonces, por cada uno que reciba de peaje voy a amortizar 0,3 de la concesión. Claro, y de repente recibiste 1.500, 2.000 millones de peaje. Entonces, en realidad, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a dejar con valor negativo esto? ¿La voy a haber amortizado mucho más rápido? Lo cual va a decir, oye, después de 2 años amorticé completamente una concesión que dura 10. Es sospechoso, tú dices que contablemente vale 0, pero yo veo que te genera flujos, vale mucho. Entonces, se prohibió que se amortizaran de acuerdo a los ingresos.
Si tiene que ver con la unidad de producción, en algunos casos tiene sentido, citábamos las vacunas, algo hicieron ahí, las autopistas también fueron en ese ámbito, y si no, se amortiza linealmente como lo hemos hecho antes con anterioridad. ¿Sí? Si tienen vida útil e indefinida, no se amortizan, pero a diferencia de una propiedad, planta de equipo, debo hacerle una prueba de deterioro todos los años, al menos una vez al año. ¿Por qué? Porque tú dices, no puedo ver si está deteriorado o no físicamente, que eso sería evidente para un computador, para una silla o para un refrigerador. Entonces, tú estás obligado a todos los años probar. Entonces tú dices, mira, la marca vale 320, sí, demuéstrame que vale 320 todos los años. Sí, mira, el valor recuperable es 380, listo, no hay problema. El valor recuperable es 400, es 500, pero si es menos de 320, si es 250, lleva a pérdida los 70 de diferencia. ¿Se entiende? Entonces, eso hace una diferencia significativa cuando la empresa tiene activos de vida útiles indefinida e intangibles obligados a hacer la prueba de deterioro. Las propiedades planta y equipo no están obligadas a hacer la prueba de deterioro a menos que exista una señal de deterioro. ¿Sí? Y entonces lo que decíamos, los derechos perpetuos no va a ser amortizada porque van a tener una vida útil que es infinita. Por lo tanto, uno podría decir, oye, mira, si en realidad el derecho es perpetuo, pero tú vas a saber que se van a secar, por ejemplo, los derechos de agua, sobre todo en napas subterráneas, tú decir, mira, el derecho es perpetuo, esa es la vida útil legal, si quieren llamarlo así. La vida útil económica es que en 20 años dicen los estudios que no nos va a quedar más agua. Por eso que la vida útil económica es distinta a la vida útil real, si quieren, de los activos. Y eso va a ser la diferencia significativa. ¿Sí? Entonces, el valor residual podría ser que el Estado al final de la vida útil te pague algo. Y entonces en esa disposición final, cuando me desapropio del activo, digamos, en ese momento el Estado es probable que te pague un valor justamente cercano a. ¿Cómo la valorizo después de que yo haya adquirido el activo? Fundamentalmente el costo. Igual al modelo del costo de las propiedades planta y equipo. Podría ser que si surgen de una combinación de negocios se contabilicen originalmente al valor justo. ¿Por qué? Porque pagué por todo separado. No puedo determinar exactamente cuánto es el costo de cada uno, pero puedo asignar el valor razonable. Si es posterior a eso, entonces se utiliza el modelo del costo o el de revaluación de cualquier compañía. Pero lo que nosotros decíamos para el desafío, en Estados Unidos y en China no existe el modelo de revaluación, solamente existe el modelo del costo. Por ende, las compañías de Estados Unidos y de China no pueden revaluar los activos intangibles. Digamos además que son muy pocos los casos en el mundo en los que se revalúan los activos intangibles. Así que mayoritariamente son al costo. ¿Sí? Si tú ocupas el modelo de revaluación, debería medir un precio de mercado, y eso es lo complejo. Dado que el activo intangible tiene una característica que es único, la empresa desarrolló una patente exclusiva, tiene una marca que es tu marca, no es otra, etc. Es súper complejo que exista algo para que exista... Es súper complejo que exista un mercado activo. En el caso de los pases de los jugadores de fútbol, se puede. Por eso que en el desafío muy similar a este, el año pasado, encontraron uno, quizá inclusive diría que fueron 2 casos en que los pases de los jugadores de fútbol se podían revaluar, pero es súper raro, porque tus activos intangibles debiesen ser genéricos para que yo encuentre un mercado competitivo. Entonces uno dice, mira, si tú tienes, por ejemplo, patentes para vender alcoholes, si tú tienes, por ejemplo, licencias para manejar taxi, y ese hay un mercado competitivo donde se está ofertando por ello, podría ser un caso en el que se revalúe. En los otros casos, giras musicales, películas, obras de teatro, etcétera, son muy específicos, es difícil. ¿Sí? Entonces, fíjense que como son intangibles, en el fondo uno dice, oye, no hay un mercado activo. Pero habrá alguno que se parece. No se parece nada. Entonces un valor razonable de nivel 3.
yo proyecto los flujos de caja y luego los traigo a valor presente. ¿Sí? Entonces la realidad es que ese no se puede usar, y como no se puede usar, entonces debo utilizar el modelo del costo, no puedo revaluar. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? No, perfecto. Entonces pongámosle número. Dice, Laboratorios Lo Imposible Sociedad Anónima tiene en carpeta un proyecto que se espera de frutos muy pronto. Por lo tanto, el primer día de marzo se consiguió un préstamo para financiar las operaciones referentes a la licencia de una nueva vacuna que tendría. El crédito por 500 millones fue concedido una tasa preferencial de 3,5% efectiva por mes, donde solo pagaría intereses durante 4 meses y al final del 5º mes haría un único pago de intereses y todo el capital inicial. Las operaciones durante todo el año dieron lugar a los siguientes recursos consumidos. En enero tuve los sueldos de los ingenieros a cargo, que fueron 40 millones. En febrero tuve estos costos. En marzo se procedió a estabilizar la muestra, confirmar, etc. Abril tuve estos costos. Mayo, junio, julio tuve esos costos. ¿Se puede reconocer un activo intangible en este caso? ¿Por qué? ¿Y cuál sería el costo inicial que debería reconocerse si es que pudiera dar lugar a algún activo intangible? Entonces, fíjense que la forma aquí es por desarrollo interno. Tú estás haciendo estudios para una vacuna. ¿Puedes reconocer un activo intangible o no? No, todavía. Pero podría. Si es que tengo la patente, sí. Ya, listo. Entonces, fíjense. Vayamos mes por mes. En enero le pagué a los ingenieros 40 millones. ¿Hay un activo intangible o no? No. No. Entonces, ¿estos 40 millones qué son? Gasto. Gasto. Listo. En febrero, los costos de prueba en rata y el valor de las ratas que lamentablemente fallecieron luego de las fallidas pruebas fueron de 35 millones. ¿Hay un activo intangible o no? No. No. Entonces sigue siendo un gasto. Marzo, se procedió a estabilizar la muestra, confirmar sus cualidades curativas de la enfermedad y enviarla al comité ejecutivo para su aprobación de viabilidad. Todo con costos de 65 millones. ¿Hay un activo intangible o no? No. Todavía no. Entonces sigue siendo gasto. ¿Sí? Si alguien se pierde, me detiene. Abril, entonces. Se aprobó por parte de la alta gerencia la producción de la vacuna y se dio lugar a una serie de desembolsos monetarios, considerando que se contaba con el capital necesario para financiar todo el proyecto. Los costos de inscripción de la patente fueron de 14 millones, mientras que la publicidad significó 37 millones y se compraron cepas de bacterias listas para fabricar por 50 millones. ¿Hay un activo intangible o no? Sí. Sí. ¿Por qué? Los Porque 14 ya millones. puedo demostrar su valor. Pero quizá hay algo más evidente que demostrar su valor. Porque La existen forma- los recursos. No, eso no es tan Por evidente. la patente, profe. Eso es. Eso es. La inscripción de la patente es lo que marca más la pauta en la realidad de que se reconozca el intangible o no. Entonces ahí tú dices, oye, ya, patenté, entonces como que si repaso las 6 condiciones, cumple. Tengo los recursos técnicos, sé cómo voy a ganar plata, está aprobado por la gerencia, tiene capital, por eso te dice, oye, financió esto con un préstamo y tiene el capital, etcétera, tiene las personas porque están trabajando hace 4 meses en este proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, de ahí en adelante vamos a decir, abril son costos, ya no son gastos. En mayo, los sueldos de los ingenieros del periodo marzo a mayo fueron de 75 millones, distribuidos igual por mes. Y además se contabilizó durante mayo depreciación de maquinaria utilizado para la consecución de la vacuna por 38. Entonces, esos 38 millones se deprecian las máquinas para dar lugar a un activo intangible. Cargo el activo intangible, abono la depreciación acumulada. ¿Sí? Profe, Junio. tengo una duda. Ajá, Agustín. En abril, todos esos montos que salían eran todos a costo. No. ¿Cuál no sería costo? Eh,
los 50 millones de bacterias, ¿no? Eh, O la publicidad. Bueno, por la publicidad seguro que no. Las bacterias alguien podría decir, oye, es que un inventario porque están listas para fabricar. ¿Se entiende? Pero aquí el importante es la publicidad. La publicidad jamás es un activo intangible y la publicidad jamás se adhiere a algún activo. Entonces lo dijimos en propiedad planta de equipo, lo dijimos en propiedad de inversión, aquí lo reforzamos. Publicidad es gasto por publicidad siempre, en cualquier clase de activo. ¿Sí? Después entonces junio, las pruebas de campo de la vacuna, el diseño genético y los prototipos de comercialización aprobados en el plan de negocio tuvieron costos por 27,5 millones. En julio se procedió a pagar el crédito y se inició la producción de más de 25.000 vacunas con la licencia que daba derechos de exclusividad por 20 meses en la producción. Entonces fíjense, voy a recapitular sobre el proyecto. Enero, febrero y marzo, puro gasto. Abril, mayo y junio, el periodo de desarrollo. Y julio ya empieza el periodo de producción. Ahí teníamos el esquema de las 3 fases que pasaba el proyecto. Entonces, en julio, ¿qué le empieza a pasar a la patente ya? ¿Amortiza? Se amortiza. Eso es. ¿Sí? Entonces, aquí van a estar los asientos. Me gasté 40 en enero, chao. Me gasté 35 en febrero, chao. Recibí la plata del crédito bancario, entra a caja y tengo el pasivo. Después digo, hay una parte de estos gastos que eran las remuneraciones del personal más los intereses, chao. Todo a gastos porque no he entrado en la fase de desarrollo. Cuando entro en la fase de desarrollo, fíjense aquí, las bacterias como las voy a tener para producir son inventarios. La publicidad, todo a gasto. Y el resto, los sueldos de los ingenieros, más todo lo que haya incurrido en prueba, van a ser parte del activo intangible, la licencia o la patente. ¿Sí? Las remuneraciones de los siguientes periodos, de mayo y de junio sobre todo, más la depreciación acumulada, van a ser parte de los activos intangibles. Lo que yo haya pagado durante julio ya es un gasto por remuneraciones, porque en realidad no tienen que ver con el activo intangible, dado que el activo intangible ya está operativo. De hecho, empezó a fabricar. Entonces, eso va a hacer una diferencia que desde el siguiente periodo tú vas a acumular los últimos 45 millones y ahí ya voy a empezar a amortizar la patente. ¿Cómo sé cuánto amortizar la patente? Tú vas a haber dicho, generé acá 31,5 más 105,5, entonces eso va a ser 136 millones. Más 45, entonces eso te va a dar 181 millones. Y eso dividido por los 20 meses te debería dar los 9,100,000. ¿Sí? Quizás yo sumé mal y eso es, claro, 137 más 45 es 182. Entonces, ¿cuál es presumiblemente el valor residual del activo intangible? ¿Cuánto será el valor residual de un activo intangible? 0, ¿no? 0. Entonces lo que estamos haciendo acá, para que quede claro, es esto. ¿Se entiende? Contra la amortización acumulada. Insisto, si alguien dice, oye, no es que están fabricando y acá le quiere poner inventario, es mucho mejor, pero supera las expectativas de este curso. Eso sería lo totalmente correcto. Pero con tal que entendamos que aquí se amortiza, nos damos por pagado. ¿Sí? Y entonces ahí devuelvo el crédito bancario, pago en efectivo los intereses más el préstamo y ahí termina el proyecto. ¿Sí? Ahí están los 182 millones del costo inicial y por eso se amortizará 9,5 millones en cada mes. ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿Profe? Entonces, la remuneración nunca se agrega a un activo intangible. ¿Qué remuneración? No, la de la fase de desarrollo sí se agrega al activo intangible. La remuneración que está en la fase de desarrollo sí se activa. Sí.
Ah, ya. Las remuneraciones de enero, febrero y marzo en este ejercicio iban a gasto. Las remuneraciones de abril, mayo y junio iban a el activo intangible. Las remuneraciones de julio, como ya empezaba a producir, volvían a ir a gasto. Como que ahí había terminado el desarrollo del intangible. Gracias, profe. ¿No hay de qué? ¿Alguna ¿Profe? otra duda? Yo veo. Sí, hay que una duda, que en una parte salía que entregaba el monto de cuánto se le tenía que pagar a los ingenieros por varios meses, Sí, de marzo a julio, si no me equivoco. sí. Y entonces ahí como era un puro monto, se tendría que dividir mensual en partes iguales para Eso, lo determinar. dividí en tres, tal cual. Yo Ya. dije así como, los primeros 25 de marzo eran gastos y los de abril y mayo, o sea, los siguientes 50, serían costos del activo intangible. Ya, ok. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Profe, el PPT de matemáticas financieras, hasta aquí entra para la prueba, ¿o no? Hasta aquí entra para la prueba. Este es el último tema. O sea, Ya. el temario para la prueba es los conceptos básicos que veíamos al principio, quizás recordatorios de introducción a la contabilidad, propiedades, planta y equipo, por activos intangibles, propiedades de inversión y matemáticas financieras. Son 5 temas. Y los controles, o sea, el control de ejercicio es 100% matemático, ¿no? Como calcular el costo Solamente inicial. ejercicio, Ya, tal perfecto. cual. Sí, así que ahí podría tocar de los 4 temas que digamos que hay matemáticas detrás. La parte recordatoria no tiene matemáticas detrás. ¿Sí? Entonces, ¿qué deberíamos ser capaces hacia el final del próximo jueves? Entender cuál es la relación entre el riesgo y las tasas de descuento, cuáles son los principios básicos de matemáticas financieras, sobre todo aplicados a finanzas personales, pero también aplicados a las finanzas de la empresa. Diferenciar qué clases de tasas de interés hay y entender la idea fundamental que tratamos de introducirla recién, que era de los créditos y cómo se hace una tabla de desarrollo sobre un crédito. Entonces, ¿para qué? Primero uno tiene que decir, mira, las promesas normalmente no son al contado, son a futuro. Entonces hay ciertas cosas que pueden comprometer muchos recursos de una compañía, de un país, como en el caso de Argentina, y que eso quizá no vale exactamente lo mismo. Entonces, por ejemplo, Argentina pasaba por un negocio, por un momento de malos negocios, sobre todo principios del 2001, finales del 2002. Ese año ocurrió lo que se llama el corralito. Los bancos legalmente pueden cerrar las persianas y no entregarle los ahorros a las personas. Por una razón, porque el banco cuando toma los depósitos a plazo o tiene la plata de las cuentas corrientes de las personas, ¿qué hace con esa plata el banco? ¿La invierte? Esta. Ya, la presta. Entonces se las presta a otras personas, a las empresas, etcétera, da créditos de consumo, crédito hipotecario, todo lo que quiera. Si las personas fueran todos a sacar toda su plata ahora automáticamente, el banco obviamente no puede pagar. Entonces eso podría hacer que quiebre ese banco y lo que genera es una estampida. En el fondo, por eso se habla de una corrida bancaria, porque como tú no lograste sacar plata, va a llamar a todos tus amigos que tengan todo en el mismo banco que van a correr y ese banco va a tener que ir a exigirle, por ejemplo, los créditos a la agricultura y como la agricultura no va a poder pagar, entonces va a quebrar la empresa de la agricultura, etcétera, y eso podría provocar un efecto dominó en la economía. Eso pasó en la crisis subprime, por ejemplo, bastante más actual, que en el fondo hay una película que lo grafica muy bien que se llama Too Big to Fail, demasiado grande para caer. Los bancos eran tan grandes que si tú empujabas a uno, se caía toda la economía porque están todos los bancos conectados. Y entonces termina, alerta de spoiler si no lo han visto, termina diciendo, mira, los bancos eran muy grandes en la crisis, pero como 10 de los 20 más grandes quebraron, 10 bancos muy grandes tuvieron que absorber a esos 10, entonces ahora solamente quedaron 10 que son el doble de grandes. Y eso no evita que a futuro corra este riesgo, porque fíjense que, y pasa transversalmente en la empresa, cuando las empresas ganan mucha plata, ¿qué es lo que no quieren hacer? ¿Qué será lo que odian las empresas hacer cuando Pagar están ganando impuestos. plata? Pagar impuestos.
Pero cuando las empresas están quebradas, ¿qué tratan de hacer? Recuperar los impuestos. Y que el Estado las salve. ¿Se entiende? Entonces la LATAM Airlines el año pasado, el mejor ejemplo, no, es que somos una empresa esencial, el Estado nos debería rescatar. Y eso pasa, y Estados Unidos el mejor ejemplo. La Reserva Federal fue a ponerle plata a todos los bancos, porque los bancos iban a generar este efecto de la corrida bancaria, de una estampida que iba a golpear a todas las otras empresas. Entonces decía, oye, pero cuando tú ganaste plata, tú no le diste más plata al fisco, pero cuando tú perdiste plata, el fisco tiene que ponerte plata. Bueno, es que si no, dejo a 300.000 personas cesantes. El Estado tiene que mirar otras cosas. ¿Se entiende? Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, General Motors, que quebró después, el Estado fue por mucho tiempo accionista por casi 10 años de General Motors. Le dijo, ya yo voy a meter plata a la empresa para salvarla, porque es una empresa nacional, porque Chevrolet, etcétera, pero en realidad yo voy a tomar el control de la empresa, voy a ser accionista y listo. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú puedes pagar, eso tiene sentido. Entonces, Argentina 2001 dijo ya, tenemos un problema gigantesco, porque aparte Argentina era $1 argentino contra $1. Imagínense cuántos pesos argentinos por dólar dan ahora. Yo no lo veo hace unos 3 o 4 meses, pero 180. 61. ¿Cuánto? 181. 181. Imagínense la devaluación. O sea que se ha devaluado 179 sobre 180, digamos un 99,5% más o menos. ¿Entiendes? Pero esto lo vemos nosotros ahora 20 años después. En ese momento Argentina 1-1, era un país, bueno, si uno mira el Producto Interno Bruto sigue siendo un país rico. Argentina tiene un PIB de 450.000 millones de dólares. Entonces, eso hace que, por ejemplo, Argentina, para poder solventar muchos de sus gastos, requiere la deuda externa. Entonces, el 2001 dijeron, no, ya no podemos pagar. Bueno, hay dos opciones. Si tú tienes una empresa y la empresa no te paga, ¿qué haces tú? Demandas. Y si la empresa ya ganó la demanda, ¿qué le va a pasar a la empresa? Va a quebrar. Va a quebrar, pues. Y en la quiebra, ¿cómo recupero mi plata? Con los activos que tenga esa empresa. Eso, se liquidan los activos, la maquinaria, los terrenos, los edificios, etcétera, y recupero la plata. Entonces, fíjense que si yo demando un país, ¿recupero algo? No, ¿Por qué no? porque el país no, puede que, no sé si voy a quebrar contablemente. Como así, Eso es, po. una empresa, no puede quebrar. No puede quebrar, pues. Porque aparte, ¿quién es el que está lo más arriba en la ley posible? El país, pues. Entonces, fíjense, uno dice, el país es soberano, por eso cuando uno habla de deuda de países, se habla de deuda soberana. El país es soberano de no querer pagar, y si no quiere pagar no hay nada que hacer. No, es que mira, voy a ir a buscar los bienes nacionales que tengan, voy a ir a invadir la Casa Rosada, sí, el día que aparezca lo matan. O sea, algunos acreedores trataron de hacer eso, tomarse como unos buques que tenía Argentina, entonces mandaron como unos piratas, y los piratas se subieron, los mataron a todos. El país es soberano de hacer eso. Entonces, cuando uno dice, oye, mira, lo que pasa aquí es que el país se endeudó y no puede pagar. Entonces, una opción es hacer lo que hizo Rusia. Me voy en mala, año 97, dijo, yo no le voy a pagar a nadie. Y el tipo de cambio ya no $1 estadounidense por un rublo ruso, sino que 1 a 6. Así que hagan lo que quieran con los papeles que hayan tenido de Rusia, con los bonos, pero yo no le voy a pagar a nadie, chao. Bueno, esa es una opción y me voy en mala con todo y no le pago a nadie. Argentina no le funciona esa opción, porque Argentina tiene que endeudarse permanentemente para mantener su presupuesto fiscal, digamos. Por ende, ¿qué le puedo prometer a los inversionistas, a los que compraron estos bonos o le prestaron plata a Argentina? Más interés. Eso. Y entonces le digo, mira, no te puedo pagar hoy día 2001, pero renegociemos y te pago en algunos años más. Bueno, sí, mira, ustedes por último tienen el ganado, tienen ya listo, ya arreglé. 2005 Argentina dice, no pudimos pagar de nada. Cambiemos. Ya, no hay problema, sí. ¿Cuánto? Ya 2010, 2010. 2010, no podemos pagar. No, es que
Está muy complicado. Renegociemos. Ya, renegociemos. ¿Para cuándo? 2014, 31 de julio del 2014. Llega el 31 de julio del 2014 y Argentina ya le había avisado un poco antes que no podía pagar. Entonces le dijo, tenemos que renegociar de nuevo. Chuta, te aguanté el 2005, te aguanté el 2010. Llevamos, esta es la cuarta renegociación. Entonces hay algunos fondos que en Argentina los llaman los fondos buitres que dijeron no, yo voy a hacer un holdout. Me mantengo afuera, yo no te voy a renegociar. El 93% aceptó que Argentina le pateara la deuda más a futuro. El otro 7% dijo que no. Y entonces si hay que quebrar el país, hay que quebrar el país nomás y que se embargue lo que se puede embargar y las cuentas corrientes y anda a saber tú cómo sea esto, pero yo no voy a aceptar otra renegociación. Entonces, una campaña mediática gigantesca como, y aquí debe estar Estados Unidos detrás de estos fondos que tratan de quebrar un país, le impiden ejercer su soberanía, etcétera. Y entonces dijeron, bueno, no sé, pues si tú me prometiste pagar, ¿por qué no pagas? No, yo voy a hacer algo, le voy a pagar solamente a los que sí aceptaron renegociar una parte de la deuda y usted no les voy a pagar. Y ahí se metió en un problema gigantesco, porque Argentina mismo había puesto una cláusula que se llamaba RUFO, Rights Upon Future Offers. Decía, mira, yo nunca voy a discriminar a los inversionistas, por lo tanto, si le pago al 93%, le tendría que pagar al 7%. Si solo le pago a uno, lo estoy discriminando y se harían trampa contra su misma cláusula. Entonces, el 7% al que no le iban a pagar lo demandó en una corte de Nueva York, que era donde habían emitido sus bonos a Argentina, por lo tanto ya no seguían las leyes de Argentina, sino que seguían las leyes de los mercados financieros de Nueva York. Y dijeron, se congela toda la plata argentina en las cuentas corrientes. No, que esto es ilegal, ¿cómo se le ocurre que el juez Griesa va a andar bloqueando lo que se haga un país? Nosotros somos soberanos a hacer lo que quiera. Sí, es soberano a hacer lo que quiera en Argentina, no es soberano a hacer lo que quiera en Nueva York. En Nueva York es igual que si fuera Apple, Microsoft o cualquier otro emisor de bonos, es uno más en la fila, ¿no? Y entonces ahí se metió en un problema, porque Argentina dijo, mira, yo envié la plata para pagarle a los acreedores, pero los acreedores nunca la recibieron, porque el Bank of New York Mellon, que era el que recibía toda la plata y después la repartía, fue congelado por el juez. Entonces Argentina decía, yo pagué, pero los acreedores decían, yo no recibí. Y ahí quedó en una cosa así brutal, eso marca la pauta al futuro, no sé si pagó. Y queda en una cosa como default, que no pagó, pero selectivo, que le inventaron las clasificadoras de riesgo. Entonces el selective default era una cosa bien rara, a raíz de Argentina. Y ahí quedó la cuenta congelada desde el 31 de julio del 2014 hasta el 22 de abril del 2016, que ahí se arreglaron, unos bancos le compraron el 7% que no quería arreglar y después trataron de mejorar esto y salir adelante. Y la patearon hacia el futuro, y más al futuro. Y ahora Argentina está en default de nuevo, del año pasado. Entonces tú dices, oye, si Argentina me promete pagar en 30 años más, ¿cuánto vale eso hoy día? ¿Mucho o poco? Muy poco. Muy poco. ¿Por qué? Entre la confianza, la inflación, están todos esos Bueno, factores. ahí hay dos riesgos. O sea, hay un riesgo de confianza y un riesgo de hiperinflación. Listo. Entonces, fíjense que eso ya cumple un objetivo de aprendizaje. Mientras más riesgo haya, ¿qué le voy a exigir más a esa deuda? Rendimiento. Más rendimiento, rentabilidad, intereses, como quieran llamarlo. Por otro lado, mientras más lejos esté el pago, ¿vale más o vale menos en valor presente? Menos. Menos, ¿se entiende? Entonces, eso hace la diferencia. Entonces, uno podría pensar, oye, un problema que la empresa se endeuda a 10 años, a 20 años, a lo que sea, que eso vale menos, que genera interés. Otro problema de matemática financiera, y con eso terminamos la clase hoy día, es el problema de las pensiones. El problema de las pensiones justamente cierra todo lo que uno debería saber de matemática financiera, porque uno dice, mira, una persona que empieza a trabajar, ustedes cuando salgan al mercado, no requieren la plata ahora, la requieren al futuro, problema de valor futuro. Entonces, mientras más meses aporte, mientras más joven empieza a cotizar y mientras más alto sea el sueldo, dado que te sacan un porcentaje del sueldo, más va a crecer el fondo.
cuando ustedes lleguen a jubilarse, ustedes necesitan la plata en ese momento, por lo tanto iba a ser un problema de valor presente. Entonces tú vas a decir, oye, ojalá la rentabilidad que me dé la AFP sea mucho más para que crezca con este efecto compuesto y sea un cerro de plata. Mientras menos plata sea, más mala va a ser la pensión que se va a prometer a futuro. Y eso depende también de las tasas de rentabilidades que hayan en un horizonte bien lejano, 30 años, 35, 40 años en el futuro. Entonces, eso hace una diferencia significativa. Por eso que se comete un error. Las personas no se preocupan de la pensión al principio, se preocupan al final. Entonces, si ustedes les preguntan a sus papás, por ejemplo, empiezan a hacer ahorro previsional voluntario, pero cuando ya tienen 55, 60 años y ya les queda muy poco tiempo. Eso alcanzó a crecer muy poco en términos de rentabilidad, entonces no creció exponencialmente. Si se hubieran enfocado en poner harta plata al principio, entonces eso hubiera crecido exponencialmente mucho más rápido y eso evitaría que las pensiones sean malas al momento de jubilarse, porque aparte se genera una diferencia. Tu sueldo es súper pequeño al principio comparado con el sueldo que tiene al final. Entonces la diferencia entre que la pensión sea mala al final y el sueldo que recibe ahí es mucho más brutal, es un golpe más fuerte. En cambio, si tú hubieras aportado acá un poquito más, entonces la diferencia al final sería mucho más baja. ¿Dudas? ¿No? ¿Todas claras y claros? ¿Sí? Sí, profe. Ha sido todo por hoy entonces. Que estén súper bien. Chau, Chao, chau. profe. Chao, profe, gracias. Chau, chau. Chau, chau.